Bajo España no solo hay tierra, hay estructuras, hay ciudades y hay construcciones que no deberían existir. Durante siglos, estos lugares permanecieron ocultos, enterrados, olvidados, borrados de la historia. Pero cuando los arqueólogos comenzaron a excavar, encontraron algo inquietante. Construcciones imposibles para su época, ciudades que desaparecieron sin explicación y restos que no encajan con lo que creíamos saber. Cuanto más se descubría, más extraño se volvía todo, porque quizá algunas cosas no fueron enterradas por el tiempo, sino ocultadas por una razón. Cierra el mundo ahí fuera por un instante y escucha con atención, porque algunas historias no terminan cuando se cuentan. La estructura gigante que no debería existir para su época. En el sur de España existe una construcción que desafía todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas, el Dolmen de Menga, una estructura megalítica formada por enormes bloques de piedra. Algunos de ellos pesan más de 100 toneladas y fueron colocados con una precisión que incluso hoy resulta difícil de explicar. Cuando los arqueólogos comenzaron a estudiarlo, entendieron rápidamente que no se trataba de algo común. No era una simple tumba, era algo mucho más complejo. La forma en la que está construido, la orientación y el tamaño de sus piedras no encajan del todo con lo que se esperaba de una sociedad tan antigua, pero hay un detalle que desconcierta especialmente a los investigadores. El dolmen no está orientado hacia el sol, como la mayoría de estructuras de su época. Está alineado hacia una montaña cercana, como si tuviera un propósito diferente, algo que aún no se comprende del todo. Además, en su interior se encontró un pozo profundo, excavado directamente en la roca, un elemento que no aparece en otras construcciones similares, y cuya función sigue siendo un misterio, porque no tiene sentido construir algo tan complejo, con tanto esfuerzo, sin una razón clara. Algunos creen que pudo tener un significado ritual, otros piensan que podría haber sido un lugar de reunión oculto, pero ninguna teoría explica completamente lo que es. Porque no es solo una estructura antigua, es una construcción que parece adelantada a su tiempo, como si quienes la hicieron supieran algo que hoy hemos olvidado. Pero si esto ya parece imposible, lo que ocurrió con una ciudad entera en España es aún más inquietante, porque no fue construida, fue borrada. La ciudad que fue borrada de la historia y luego redescubierta. A pocos kilómetros de Córdoba, bajo tierra durante siglos, permaneció oculta una ciudad que en su momento fue una de las más importantes de toda la península. Medina Azahara, una ciudad construida con un nivel de detalle y riqueza impresionante. Palacios, calles organizadas, estructuras que reflejaban poder, pero lo más extraño no es su grandeza, es su desaparición, porque apenas unas décadas después de ser construida, la ciudad fue destruida, abandonada y poco a poco olvidada. Durante siglos quedó enterrada, como si nunca hubiera existido. No aparecía en relatos claros, no se sabía exactamente dónde estaba, hasta que, con el paso del tiempo, comenzaron las excavaciones, y lo que apareció fue inquietante. Restos perfectamente conservados, estructuras que habían permanecido ocultas durante siglos, como si la ciudad hubiera sido congelada en el tiempo. Pero hay algo que desconcierta a los investigadores. No hay una única explicación clara para su destrucción. Se habla de conflictos, de cambios de poder, pero ninguna teoría explica completamente por qué un lugar así fue abandonado tan rápido. Y lo más inquietante es eso, que una ciudad tan importante simplemente desapareció, como si hubiera sido borrada, y lo que hoy vemos podría ser solo una parte de lo que realmente fue, porque gran parte de Medina Azahara sigue bajo tierra, sin explorar, oculta, esperando. Pero si esto ya parece extraño, lo que se esconde bajo una antigua ciudad romana en España es aún más inquietante, porque allí lo que encontraron no estaba destinado a ser visto. Lo que permaneció oculto bajo una antigua ciudad romana. Bajo la superficie de lo que hoy parece un conjunto de ruinas, existe algo más, algo que durante siglos permaneció enterrado, Itálica,
una de las primeras ciudades romanas en Hispania, un lugar que llegó a ser hogar de miles de personas, pero con el paso del tiempo fue abandonado y poco a poco quedó oculto bajo la tierra. Cuando comenzaron las excavaciones, los arqueólogos esperaban encontrar restos habituales, calles, viviendas, estructuras visibles, pero lo que apareció fue más complejo, zonas que no estaban registradas, espacios enterrados que no coincidían con los planos conocidos, estructuras que parecían haber sido cubiertas intencionalmente, como si alguien hubiera querido ocultarlas. Algunas áreas muestran modificaciones extrañas, cambios en la construcción, secciones que fueron cerradas o alteradas sin una razón evidente. Y eso es lo que más inquieta, porque no parece un simple abandono. Parece que algo fue dejado atrás y luego cubierto, como si no debiera ser visto. A medida que avanzaban las excavaciones, aparecían más preguntas que respuestas. Partes de la ciudad siguen bajo tierra, sin explorar, sin comprender, porque no todo Itálica ha sido descubierto, y quizá lo que permanece oculto es lo más importante o lo más inquietante, porque no es solo una ciudad antigua, es un lugar donde algo quedó enterrado, y no sabemos exactamente qué es, pero si esto ya parece inquietante, el último lugar es aún más extraño, porque no se trata de una ciudad enterrada, sino de una civilización entera que desapareció durante siglos. La ciudad perdida que desapareció durante siglos sin dejar rastro. En una zona tranquila de Guadalajara existe un lugar que durante siglos nadie buscó, nadie recordó, nadie mencionó con claridad. Recópolis, una ciudad visigoda que en su tiempo fue construida con un propósito claro, organizada, estructurada, pensada para perdurar, pero no lo hizo. Con el paso del tiempo, la ciudad desapareció, fue abandonada y poco a poco quedó cubierta por la tierra, sin registros completos, sin explicaciones claras. Durante siglos, Recópolis dejó de existir para la historia, como si nunca hubiera estado allí, hasta que comenzaron las excavaciones, y lo que apareció fue desconcertante. Restos de una ciudad completa, calles, estructuras, espacios que mostraban una organización avanzada, pero también vacíos, zonas que parecen incompletas, áreas donde algo falta, como si la ciudad no hubiera llegado a terminarse, o como si hubiera sido abandonada antes de tiempo. Los arqueólogos han intentado entender qué ocurrió, pero no hay una respuesta definitiva. No se sabe exactamente por qué el lugar dejó de ser habitado, ni qué pasó con quienes vivían allí. Solo queda una certeza: Recópolis existió y luego desapareció, durante siglos, sin dejar rastro, como si hubiera sido olvidada a propósito. Y quizá lo más inquietante es eso, que hay lugares que no solo se pierden con el tiempo, sino que parecen haber sido borrados y solo vuelven a aparecer cuando alguien decide mirar en el lugar correcto. 4 lugares, 4 descubrimientos reales, y todos esconden algo difícil de explicar, una estructura gigantesca que no debería existir para su época, una ciudad que fue borrada de la historia en cuestión de décadas, restos ocultos bajo una ciudad romana que parecen haber sido cubiertos a propósito, y una civilización entera que desapareció durante siglos sin dejar rastro. Todo está en España, todo estuvo oculto, y todo fue encontrado cuando alguien decidió excavar. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos lugares te parece más inquietante? El Dolmen de Menga, Medina Azahara, Itálica o Recópolis. Y si te interesan los misterios reales y los descubrimientos que nadie logra explicar, suscríbete y activa la campana, porque bajo España todavía hay cosas que no deberían ser encontradas.